Hola queridos amigos, otro video más que deja en evidencia las maravillas del muy imparcial periodismo de nuestro país, donde, por supuesto, nuestros intrépidos periodistas y periodistas están más interesados en proteger a sus socios políticos de izquierda que realmente contar la verdad de la milanesa. Aquí les traigo a la intrépida Matilde Burgos, maestra del Blanqueo Express, esforzándose por convertir a los comunistas chilenos en paladines de la democracia mundial mientras entrevista a la aguda política española Cayetana Álvarez de Toledo que la vio venir de lejos. Porque, claro, nada grita demócrata al 100% como una ideología con un historial de masacres y dictaduras impunes en todo el mundo. Un espectáculo casi poético, ver cómo Burgos patina en su propia salsa ideológica ante la hábil Cayetana. Vamos al lío, tíos. Ahora, en Chile tenemos una situación difícil. Este año hay elecciones. Usted conoce la realidad chilena, estuvo en el primer proceso constituyente. Felicitó a los chilenos por haber rechazado ese proyecto. ¿Felicita también por haber rechazado el segundo? A ver, ningún país que esté sin un acuerdo y un consenso básico sobre sus reglas de convivencia merece felicitación. Necesitamos reglas de convivencia y un gran pacto político, ¿no? ¿Qué ha pasado en Chile en estos últimos años, ¿no? Desde la distancia lo miro porque no estoy ahí, por tanto todo tiene que ser matizado, ¿no? Pero llegó un gobierno adolescente que prometió un gran proceso constituyente, que en el fondo era un proceso divisivo, que dividía a los chilenos entre unos y otros factores ideológicos e identitarios. Ese proyecto fracasa y Chile todavía no ha encontrado el rumbo después de ese fracaso. Y estos años han sido de división, delincuencia y decadencia, parálisis económica, polarización social y política y un aumento de la criminalidad, ¿no? Y hay que salir de ese modelo. La oportunidad de poder. Lo que ha ocurrido en Chile es los candidatos de esta nueva derecha han reivindicado la dictadura, con los crímenes incluidos. Por eso, ¿puede considerarse democrático un partido que reivindica crímenes de dictadura? Yo no sé lo que ha hecho Kast, o sea, por eso me estoy tomando su palabra. Kaiser. Y Kaiser, yo no sé lo que han hecho respecto a la reivindicación. Yo digo, usted me pregunta, ¿usted le parece aceptable reivindicar crímenes de una dictadura? No, ni de izquierdas ni de derechas. Pero para mí eso es de sentido común, ¿vale? Otra cosa que tú puedes decir, ahora en España, por ejemplo, quieren prohibir que se pueda decir cualquier cosa buena sobre la etapa franquista. Por ejemplo, que construyó pantanos en España. No, por cierto. ¿Vale? Entonces, esto es otra cosa, que no te puedan censurar por poder opinar cosas. Otra cosa es decir, no, los crímenes estuvieron muy bien. No, los crímenes nunca están bien. Con esa fuerza. Con esa fuerza. Sí, pero es que no veo la polémica en lo que pasa las es que izquierdas ni las derechas. Los crímenes no son aceptables, las dictaduras no son aceptables. Esto lo explicaba mi amigo añoradísimo Mario Vargas Llosa. Maravillosamente lo dijo, seguramente en todos sitios se lo decía en España. Ninguna dictadura es aceptable, ni de izquierdas ni de derechas. Y la perversa lógica de que unos admitan la suya, pero entonces para obligar al otro que también y se polarizan las... No, los demócratas no defendemos ni reivindicamos crímenes de ninguna dictadura. Bueno, hemos hablado de las candidaturas de derecha, pero la candidatura oficialista es una candidata que viene del Partido Comunista, ha sido gobierno porque ha sido ministra del presidente Boric, pero tiene una votación en primarias que va más allá del Partido Comunista. O sea, a ella no la han votado en primarias por ser comunista, sino que porque es una persona que se ha mostrado y ha demostrado diálogo, apertura y que no es confrontacional. Vale. Voy a decir una cosa previa y quiero ser muy enfática, ¿no? A mí me parece insólito que alguien hoy en día se reivindique como comunista. Yo comprendo que normalizamos todo, ¿no? Pero el régimen comunista, la ideología comunista es responsable de millones de muertos en el siglo XX. Y en el Parlamento Europeo, en el año 2019, se aprobó una resolución importantísima sobre la memoria histórica, exigiendo a los pueblos y a los gobiernos y a la sociedad europea en general condenar al comunismo como condenamos al nazismo. Hubo dos grandes fuerzas totalitarias responsables de masacres, genocidios, deportaciones, que fueron el nazismo y el comunismo. El nazismo fue condenado, ha sido condenado y es unánimemente condenado, como es lógico, ¿no? Y de hecho los juicios de Nuremberg enjuiciaron y condenaron a sus responsables.
El comunismo, en cambio, quedó completamente impune, blanqueado por la sociedad, blanqueado por los intelectuales, blanqueado por las izquierdas contemporáneas. Decirse comunista hoy en día, comprendo que pueda significar poco, nadie se da cuenta, pero si lo pensamos 2 minutos, es una legitimación del crimen también. Tanto como llamarse, yo soy nazi, por ejemplo, o yo defiendo las dictaduras de Pinochet, o la dictadura de derechas, de lo que fuera, ¿no? Es exactamente igual. Entonces yo pido a la izquierda que se aplique a sus criterios los mismos que exige a los demás. En Chile el Partido Comunista siempre ha estado dentro del marco de los principios del Estado de Derecho. Nunca ha apoyado una dictadura, lo que sí ha hecho en otros lugares. Pero como por ejemplo en no Cuba, condena la dictadura en Cuba. En Cuba, en Venezuela. Eso es inaceptable. Entonces, es que fíjate, pero no han tenido la hablábamos experiencia antes de la gobierno. derecha, ¿no? En Chile decíamos, es intolerable que la derecha chilena no condene los crímenes cometidos por Pinochet. Bien, es intolerable que el Partido Comunista primero se llame comunista y por tanto es una manera de reivindicar las ideas comunistas que causaron millones de muertos, sino que además no condene o asuma o blanquee la atroz dictadura cubana que está hoy todavía en vigor. Finalmente, o lo que sucede en Venezuela. La candidata Janet Jara ha hecho ese tránsito y de no condenar, de llamar que es una democracia distinta, finalmente ha dicho que es dictadura. Es increíble que le haya costado. Sí, que Cuba lleva 60 años de dictadura atroz, Cuba, ¿no? Venezuela hoy en día, que Boric tuvo una conducta, debo decir, digna de respeto, el señor Boric en el tema de Venezuela. Empezó de una manera, pero firmemente se convirtió en uno de los altavoces democráticos. Y eso es lo mínimo esperable. Y que te cueste decir que Cuba es una dictadura 60 años después, es que realmente tienes un problema moral e ideológico. Ajá. Y yo insisto en la interpelación a quienes se reivindican comunistas y a la izquierda. Y muchas veces se dice, no, son comunistas, pero no del todo. Van a llegar y harán una política socialdemócrata. Entonces que dejen de llamarse comunistas. ¿Y si ella deja de llamarse comunista, que es deje, creíble? Y que haga una política socialdemócrata. Yo soy una socialdemócrata. Reniego de la ideología comunista y de las ideas comunistas. Porque además hay otra cosa, que es, esto lo explica muy bien Moisés Naim, que es un hombre muy inteligente, muy ¿no? conocido. Habla de la necrofilia ideológica, que es el amor a las ideas muertas. No hay una idea que haya muerto de una manera tan terrible como la idea comunista, que haya fracasado de una manera tan clara como las ideas comunistas. Lo que pasa en Chile en esta elección es que posiblemente se enfrente esta candidata que viene del Partido Comunista, pero que, como le explicó, ha tenido un comportamiento que va más allá del Partido Comunista, donde en Chile el Partido Comunista nunca ha apoyado una dictadura interna, pero la derecha sí externas. Pero la derecha sí en Chile. Claro, y ese es, digamos, el punto porque neurálgico. Porque no ha tenido ocasión todavía para defender una dictadura en Chile, porque no ha habido una dictadura comunista en Chile todavía, ¿no? Bajo el gobierno de Salvador Allende, el comunismo fue más dialogante que los socialistas. Sí, pero no podemos, o sea, esta distinción entre no, yo estoy limpio porque solamente apoyo dictaduras comunistas en Cuba, pero no en Chile, me parece una hipocresía radical, o sea, inaceptable. Hay que ser coherente, ¿no? Entonces, hay que preguntarle, entonces usted considera que Cuba no es del todo una dictadura, entonces las ideas que se aplican en Cuba le parecen bien. ¿Le parecen bien para los chilenos? Dirán, no, para los chilenos no, pero los cubanos sí. Los cubanos son de segunda división, los cubanos son gente de cuarta a los que se les puede aplicar ideas que no admitimos para nosotros. Lo digo porque en Europa hay mucho de eso. En Europa hay muchos turistas del ideal que hacen la revolución en América Latina, promueven para América Latina ideas que jamás aceptarían para ellos mismos aquí. Todo el mundo de Podemos, el mundo revolucionario, que tienen casas estupendas, con chalenga a pagar, con una piscina grande, Pablo Iglesias, y sin embargo predican la revolución en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, etcétera, ¿no? Y eso se llama hipocresía, y la peor de todas. Cayetana, ¿cuánto cuesta estar en política hoy para una persona, para una mujer, para una independiente, una persona, da lo mismo sea hombre o mujer? La política está enormemente desprestigiada. Mi maestro John Eliot, cuando yo le dije que me iba a dedicar al periodismo, le pareció mal, y cuando un tiempo después lo llamé y le dije, maestro, era un gran historiador, voy a dejar ahora el periodismo para dedicarme a la política, casi se muere, ¿no? Me dijo que iba a cuesta abajo y sin frenos en mi degradación.
porque la política es un oficio muy, muy desacreditado. Y sin embargo, como digo siempre, no hay nada más importante que la política. La política afecta a todos los ámbitos de la vida de la gente, desde lo más pequeñito hasta lo más drástico, hasta decisiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre cómo gestionar una pandemia. Y por eso es tan importante que la política se dediquen los más honestos, los más competentes, los más inteligentes, los más formados, lo mejor de una sociedad. ¿Cómo se eligen? Y hay un problema grave en la selección de políticos y la política está expulsando el mérito, expulsando el talento, expulsando la razón, expulsando la inteligencia, como está pasando no solamente en la política, en otros ámbitos de la vida, y tenemos que conseguir que la política se vuelva a dedicar lo mejor de la sociedad, porque no hay nada más importante, insisto. Y así termina el show de hoy, donde han intentado pasar a los comunistas por demócratas esforzados. En todo caso, Matilde Burgos debería recibir un premio al periodismo alternativo por su defensa de las credenciales democráticas de los comunistas, súper objetiva y para nada sesgada. En todo caso, quedamos con una importante lección. Defender comunistas democráticos es como vender helados en el Polo Norte, un esfuerzo inútil y de miopía ideológica del terror. Mientras Cayetana Álvarez de Toledo clava banderillas de sentido común, Burgos se llena de excusas y lugares comunes que no convencen a nadie. Es por ello que debemos tener siempre presente que hay gente capaz de maquillar la más oscura de las historias antes que enfrentar la realidad de sus nefastas ideas. Al menos las risas no faltaron viendo esta notable entrevista. Espero verlos en el próximo video, donde seguiremos trabajando por defender la libertad de quienes nos quieren someter a sus ideas añejas y totalitarias.